Bueno, bienvenidos a Probabilidad y Sintética 27. Interesante lo que estábamos viendo en el video anterior y habíamos introducido el concepto de la segunda ley de Bayes, que es una probabilidad condicional. Espero que lo hayan repasado. Y ahora es simplemente jugar con estos conceptos: la probabilidad total de Bayes, la probabilidad condicional de Bayes, que es la segunda ley de Bayes, bueno, con ejemplo. Eh, no hay más teoría, simplemente es eso de probabilidad condicional. La idea es dar ejemplos. Un ejemplo, un problema, para motivar todo lo visto. Siempre los ejercicios motivan lo visto, lo teóricamente visto, porque si uno no practica es como que la matemática está muerta, ¿no? Porque uno puede saber mucha teoría. Y, está bien, sí, lo sé como un libreto, pero bueno, dame un ejemplo. Bueno, y supongamos que en este ejemplo tenemos dos cajas. Se me había ocurrido este ejemplo de las dos cajas, ¿no? Este podría ser otro ejemplo. De caja de bolitas. Bueno, supongamos 5 blancas y 3 rojas como antes, y ahora tengo, eh, a ver, estoy procesando un problema. O sea, ustedes ya saben que yo improviso y lo que me viene a la mente es un problema que puede ser interesante, o no, pero en realidad es un problema en sí. Em, bueno, supongamos que, a ver, supongamos que sí, sí. Sí, yo dije dos cajas, ¿no? Bueno, podría ser una caja, dos cajas, bueno, una sola caja podría llegar a ser. Pues podría ser dos extracciones. Bien. Sí, vamos a hacer de una caja. Estoy procesando un problema. Quería hacer una de dos cajas, vamos a hacer de una sola caja. El problema consiste en lo siguiente. Es interesante lo que estoy procesando en la mente. Ustedes no saben qué, pero ahora sí van a saber cuando se lo diga. Eh, Tengo una caja de 5 blancos, bolitas blancas y 3 rojas. Y de pronto, bueno, hago dos extracciones, ¿no? Dos extracciones. Quiero calcular la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción, ¿no? Que sea roja en la tercera extracción. O sea, hago tres extracciones. Quiero calcular la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción. ¿Está? Entonces, bueno, y acá quiero calcular la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción. El problema podemos aumentar infinito, pero bueno, estaba procesando uno. Bien. Entonces uno se pregunta esto. No siempre es el modelito de juguete, el ejemplo simple es al principio como para ingresar a la teoría. Después vamos complicando la cosa para poder razonar. Y vamos a razonar este problema, para razonar más profundamente, claro. No todos los problemas son tan sencillo uno como el otro, pero algunos son un poquito más complejos. Bueno, acá, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción, una tercera extracción, por eso puse R sub 3. ¿Cómo procesamos esto? ¿Cómo procesamos la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción? Porque yo hice una tercera extracción. Quiero que sea, bueno, quiero que sea roja la tercera extracción. Ahora, que sea roja en la tercera extracción, ¿qué significa? Bueno, que haya sido, bueno, en la primera extracción puede haber sido blanca o roja. Y en la segunda extracción también podría haber sido blanca o roja. Entonces, para procesar esto, lo que uno pensaría básicamente es esto: que sea roja en la tercera extracción. Es como pensar lo siguiente, en forma conjunta: que sea roja en la tercera extracción y roja en la segunda extracción y roja en la primera extracción. Esto es una combinación posible.
O que la unión se arroja en la tercera extracción y roja en la segunda y blanca en la primera. Unión se arroja en la tercera extracción. Sí, blanca en la segunda y roja en la primera. ¿Hay alguna otra combinación? Pensemos. ¿Hay alguna otra combinación? Sí. ¿Cuál es? Eh, roja la tercera, blanca la segunda y blanca la primera. Bien, perfecto. Eso es razonable. Porque no siempre es el modelo de sacar dos extracciones. Porque los primeros problemas que aparecen en los libros siempre son de dos extracciones. Pero ¿qué pasa si hay tres extracciones? Bueno, el razonamiento es el mismo. Lo que pasa es que por ahí se acompleja porque son más conjuntos. Pero la idea es la misma, no hay gran cosa. Y como vos lo dijiste, roja en la tercera, blanca en la segunda y, ¿por qué no, blanca en la primera? Ahí está. Siempre hay que pensar si nos falta alguna combinación. A ver, veamos, repasemos. Roja la tercera, roja la segunda y roja la primera. Roja la tercera, roja la segunda, blanca la primera. Roja la tercera, blanca la segunda, roja la primera. Pa. Bueno, yo pienso que falta algo. Presumo que falta algo. ¿Qué es lo que faltaría de esta combinación? Porque aparentemente falta algo. A ver, por ahí yo me equivoco y no falta nada. Razonemos y siempre hay que ver y razonar, ¿no? Roja la tercera, roja la segunda y roja la primera. Eso es una combinación. Roja la tercera y roja la segunda y blanca la primera. Roja acá, la tercera y blanca la segunda y roja la primera. Roja la tercera, blanca la segunda y blanca la primera. Creo que no hay más combinaciones. Creo que están las cuatro posibles. ¿Vos qué opinás? Em, Hay, no, no, a ver. no hay más combinaciones, me parece, porque No, 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 no. claro, porque fijémonos, ¿no? O sea, roja en la segunda, ya están, es estos dos conjuntos. Y blanca en la segunda serían estos dos últimos conjuntos, que están entre paréntesis, claro. Y después no hay más combinaciones. Acá roja en la segunda en el primer conjunto, roja en la segunda en el segundo conjunto, blanca en la segunda en el tercer conjunto, blanca en la segunda en el cuarto conjunto. Después no hay mucho más que pensar. Bueno, una vez que pensamos todas las combinaciones, entonces, y estamos seguros de que realmente no faltan más, porque acá no faltan más. La idea es esta, vuelvo a repetir. Ya acá roja la segunda y roja la segunda. Con roja primera y blanca la primera. Esa es una combinación. Y después blanca en la segunda y blanca en la segunda en los dos últimos conjuntos, pero se combina con roja en la primera y blanca en la primera. Después no hay más combinaciones. Después no hay más combinaciones. Que yo sepa, no. Ahora uno va a pensar, bueno, che, pero por ejemplo, en el último conjunto, ¿no? Que ahora estoy viendo. Roja la tercera y blanca la segunda y blanca la primera. ¿No tenés que unir, por ejemplo, roja la tercera y blanca la primera y blanca la segunda? Y no, porque acá estoy permutando, estoy dando vuelta a los conjuntos. Blanca la segunda y blanca la primera. Estoy como que conmutando. En vez de poner roja la tercera y blanca la segunda y blanca la primera, estoy poniendo roja la tercera y blanca la primera y blanca la segunda, pero el hecho de permutar blanca 2 y blanca 1, en vez de poner blanca 2 y blanca 1, pongo blanca 1 y blanca 2, el orden de la intersección no altera el resultado, porque la intersección es conmutativa respecto del álgebra de conjuntos. Y no, si yo agrego a este diagrama
le uno el conjunto roja 3 y blanca 1 y blanca 2, estoy repitiendo el último conjunto dos veces. No tiene sentido. O sea, el orden de los factores no altera el resultado ni en la intersección ni en la unión. O sea, es como la intersección de conjunto es conmutativa y la unión del conjunto es conmutativa. Así que no hay más nada que agregar. Por eso uno tiene que estar seguro de todas las posibles combinaciones. Entonces, bueno, entonces de acá uno dice, bueno, salió un poquito mal la... Perdón, ahora sí. Uno dice, bueno, si R3 es eso, entonces la probabilidad de R3, o sea que saque roja en la tercera, es la probabilidad de la unión de todo esto. Es la probabilidad de la unión de todo esto. Que no voy a volver a repetir, bueno, en realidad debería repetirlo. Es la probabilidad de la unión de estos conjuntos. Ahora, la probabilidad de unión de estos conjuntos. La pregunta es, para poder hacer la probabilidad de la unión, sabíamos, en videos pasados, que siempre nos preguntábamos si eran disjuntos o no. Hay que preguntarse si estos conjuntos entre paréntesis son disjuntos o no. ¿Son disjuntos o no estos conjuntos que están entre paréntesis? Sí, son disjuntos. Claro, son disjuntos, porque, a ver, sería irrisorio que sea roja en la primera y blanca en la primera al mismo tiempo, es una cosa de loco. O sea, no se pueden dar, por ejemplo, estos dos primeros, digamos, estos dos primeros conjuntos entre paréntesis al mismo tiempo. Entonces, y así con todos, por lo tanto son disjuntos. Si todos estos conjuntos entre paréntesis son disjuntos, la probabilidad de la unión de todos ellos no es otra cosa que la suma de las probabilidades. Y ahí sí vamos a ponerlo. O si no, se repiten muchas cosas. Se lo olvidé. O sea, la probabilidad de la suma, bueno, es lo que estoy poniendo. Más. Ahí, blanco. Más, más la probabilidad de que sea roja la tercera, blanca la segunda y roja la primera, más la probabilidad de que sea roja la tercera y blanca la segunda y blanca la primera. Medio molesto, pero bueno, hay que ponerlo. O sea, la suma de las probabilidades pues son sucesos disjuntos, claro. Bueno, ahora hay que calcular cada una de estas probabilidades. Bueno, por separado, claro. A ver, por ejemplo, el primer término. La probabilidad de que se arroja la tercera, y roja la segunda, y roja la primera. Uno podría pensarlo así. La probabilidad, corchetes, que se arroja la tercera, y entre paréntesis, que sea roja 2 y roja 1. O sea, acá estoy aplicando lo que se llama la propiedad asociativa del álgebra de conjuntos. Tanto la intersección como la unión son operaciones asociativas. O sea, si yo tengo este conjunto R3, intersección R2, intersección R1, yo puedo asociar como se me plazca, puedo asociar no solamente así entre paréntesis R2 con R1, también podría asociar R3 con R2. O sea, esto es mérito de la propiedad asociativa. No voy a escribir todo en el video porque estoy con lápiz óptico en el, digamos, en el whiteboard. Escuchen todo y copienlo. O sea que una de las virtudes que tiene la intersección y la unión dentro del álgebra de conjuntos es que es una álgebra asociativa. Yo puedo asociar los conjuntos para poder operar y el resultado va a ser igual. Entonces me quedo así. ¿Pero por qué lo pongo así? No porque hable de la propiedad asociativa, sino porque esto se puede poner por la definición de probabilidad conjunta, que dice a través de probabilidad condicional de la siguiente forma. Esto es la probabilidad que sea roja en la tercera, sabiendo que fue roja en la segunda y roja en la primera,
por la probabilidad que sea roja en la segunda y roja en la primera. Bueno, estoy aplicando la definición de probabilidad conjunta, la de siempre, a través de probabilidad condicional. Ahora, bueno, quiero calcular este valor. Bueno, este valor se calcula también por probabilidad condicional. O sea, de alguna manera, repito todo, probabilidad de que sea roja en la tercera, sabiendo que es roja en la segunda, sabiendo que es roja en la primera, por ahora, sobre este último factor, aplico la definición de probabilidad conjunta. Se arroja la segunda y arroja la primera por la probabilidad de que se arroja la primera. ¿Está? Y listo. Bueno, y ahora hay que calcular todo esto. Vamos a calcularlo acá abajo. Ponémonos que son 5 blancas y 3 rojas. Vamos a procesar este primer factor. La probabilidad que sea roja en la tercera, sabiendo que es roja en la segunda y roja en la primera. Si yo ya sé como antecedente, ¿no? Que es roja en la segunda y roja en la primera, sin reposición, claro, porque una vez que extraigo no vuelvo a reponer en la caja. Si yo extraje una roja en la primera extracción y una roja en la segunda extracción, va a haber 2 rojas menos en la caja. Va a haber 2 rojas menos, y como había 3, 3 menos 2 es 1, va a quedar una sola roja. Va a quedar 5 blancas y una roja. Entonces, si me quedan 5 blancas y una roja, ¿cuál es la probabilidad que en la tercera extracción sea roja? Pregunto. A ver, para. Es fácil. Algunos ya lo procesó, es fácil. Yo ya sacaste una roja en la segunda y roja en la primera. Hay 2 bolitas rojas menos. Si hay 2 bolitas rojas menos, hay una sola bolita roja Claro. en la caja. Hay en total 6 bolitas, porque va a quedar 5 blancas y una roja. Entonces tenés una roja frente a 6 que te quedaron. Entonces, ¿cómo es la probabilidad de que saque una roja en la tercera extracción, sabiendo que saqué una roja en la segunda y una roja en la primera? Es fácil. Y te quedarían las 5 blancas y una roja. 1/36, ¿no? No, no. ¿Por qué 36? 1/6, 1 perdón. sobre 6, porque Perdón, me confundí. claro, acordémonos que la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número total de casos posibles. En este caso, el número de casos favorables es una sola roja frente a un total de casos posibles que son 6 bolitas que quedaron adentro de la caja. Bueno, a ver, hay que calcular esta probabilidad condicional. La probabilidad que sea roja en la segunda, sabiendo que extraje una roja en la primera. ¿Cómo sería esto? Extraje una roja en la primera extracción. ¿Cuál es la probabilidad que extraiga una roja en la segunda extracción? ¿Cómo calculo eso? 1/7. ¿Por qué 1 sobre 7? Yo extraje una sola roja. Sí, Entonces, ¿cuántas rojas me quedan en la caja? 2. 2. Entonces, hay 2 posibles casos. Ah, ok, O sea, 2 posibles casos frente a 7, que son el total de bolitas que quedó. claro. Entonces va a ser 2 2. sobre 7. Bueno, y la probabilidad que sea roja en la primera extracción, Eh, ¿cuántas bolitas rojas hay en la caja? las 3. Bueno, 3 sobre 8. Así de simple. Bueno, hay que hacer ese producto de fracciones, se multiplican los numeradores y los denominadores, yo no voy a hacer este cálculo, no me interesa. Bueno, se puede simplificar, sí, claro, pero no tengo ganas de simplificar, hagan la cuenta. Bueno, habría que calcular entonces ahora las otras probabilidades. De la misma forma, ¿no? Es decir, todo este lío, pero por ejemplo acá
la probabilidad que sea roja la tercera y blanca la segunda y roja en la primera, y la probabilidad que sea roja en la tercera, blanca en la segunda y blanca en la primera, de la misma forma como calculamos esto. Creo que tenemos unos minutitos para hacerlo. Yo voy a dejar el tercer término para que lo calculen ustedes, porque nada, es un chiste, digamos. Es hacer siempre lo mismo en otra situación. Mutatis mutandis, como decían en latín, hacer lo mismo para que dé resultados parecidos o iguales. Bueno, la probabilidad de que sea roja en la tercera y blanca en la segunda y roja en la primera, también, admitiendo que el álgebra de conjuntos de intersección y unión es conmutativa, esto se puede poner roja 3 y, o intersección, blanca en la segunda, roja en la primera. Bueno, y el chiste es el mismo. O sea, podemos aplicar la definición de probabilidad conjunta a través de condicional, probabilidad condicional, como lo hicimos antes, pero ahora con otros conjuntos, claro. Ay, ¿por qué tengo que usar la gomita? Porque me salió mal. Ahí está. Bueno. Bueno, es exactamente lo mismo. Seguramente ustedes son más rápidos porque están con algún lápiz, alguna virome y ya alguno ya lo calcula al toque. O sea, estoy repitiendo lo mismo, pero con otros conjuntos. Y después lo mismo, bueno, está bien. Esto que está acá, el último factor, también se aplica la definición de probabilidad condicional. Ah, más blanca la segunda. O sea, es simple. Fíjense que es lo mismo que lo que está arriba, pero con otro conjunto. Bueno, y vamos a preguntar para repasar. Quiero calcular la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción, sabiendo que fue blanca en la segunda extracción y roja en la primera extracción. ¿Cuánto valdría eso? A ver, saqué una blanca en la segunda y una roja en la primera extracción. Se supone que hay una blanca menos en la caja Una y una roja roja menos. menos en la caja. Si hay una blanca menos en la caja, hay 4 blancas ahora. 1/6. 1/6. ¿Seguro? 2/6. 2/6. Y sería un tercio. Un tercio, bien, perfecto. Vamos al segundo factor, que sería todo esto. Que sea blanca en la segunda, sabiendo que fue roja en la primera. Saqué una roja y una roja menos, entonces hay 2 rojas. Y blanca sigue siendo la misma, 5 blancas. 5 Entonces, blancas, 5/6. 5/6. Hay una roja menos, o sea, hay 2 rojas. 7, perdón. Claro, 5/6. Y la probabilidad que se arroja en la primera extracción, 3/8. bien. Y ya está. Bueno, y lo mismo va a ser para calcular esta probabilidad, el último término, la probabilidad que se arroja la tercera, y blanca en la segunda y blanca en la primera. O sea, es lo mismo, sigue siendo igual. A ver si lo podemos poner, ya quedan unos minutos. No quiero ser mezquino, pero no, digamos, vamos a ver. A ver el último término, roja 3 y blanca 2 y blanca 1. Eh, sí, espero no hacer un motocho. A ver, acá tengo lugar. Vamos a poner un poquito más abajo, perdón.
para hacer lugar y prolijidad, pues se me va a solapar con lo que escribí antes. Vamos a poner más abajo, ahí. La prioridad que sea roja en la tercera, y blanca en la segunda, y blanca en la primera. Bueno, otra vez de nuevo. Puedo acudir a la propiedad asociativa de la intersección. Como siempre, siempre voy a acudir a ella para poder procesar esto, porque es imposible de hacer. Buenísimo. Bueno, y otra vez el mismo chiste, ¿no? O sea, la idea que sea roja en la tercera, sabiendo que es blanca la segunda y blanca la primera. La idea que sea blanca la segunda y blanca la primera. Bueno, y va de nuevo este último factor por definición de probabilidad conjunta a través de probabilidad condicional. Esto lo repetimos, porque sigue siendo ahí está, y ahora sí, la probabilidad conjunta que sea blanca la segunda y blanca la primera, en otra cosa que la probabilidad que sea blanca la segunda, sabiendo que es blanca la primera, por la probabilidad de que sea blanca en la primera. Bueno, ese es el último factor. Bueno, y ahora va de nuevo, el último cálculo y ya está, y los libero. Pensemos, ¿cómo es la probabilidad de que sea roja la tercera sabiendo que es blanca en la segunda y blanca en la primera? Saqué una blanca en la primera, saqué una blanca en la segunda, hay dos blancas menos. Como hay 5 blancas, si hay dos blancas menos, va a quedar 3 blancas y 3 rojas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en la tercera extracción saque una roja? 3/6, o sea, un medio. 3 sextos, muy bien. 3 sextos, así me gusta. Que es un medio, bueno, después se simplifica, claro, la cuenta con el celular o lo que sea. Por. Eh, bien, y después la probabilidad de que sea blanca la segunda, sabiendo que es blanca la primera. Sabiendo que, bueno, saqué una blanca en la primera extracción. Hay una blanca menos en la caja. Tenía 5 blancas. Si sacó una blanca en la primera extracción, hay 4 blancas ahora. 4 blancas y 3 rojas. Entonces, como hay 4 blancas y 3 rojas, ¿cuál es la probabilidad de que saque una blanca en la segunda extracción? 4/5. ¿Por qué? Ay, para me estoy Sacaste pensando. una blanca. ¿Cuántas Sí, blancas quedan? 4. 4. ¿Cuántas rojas tenés? 3. 4 y 3 son 7. El total de bolitas son 7. Ah, 7. Claro, entonces, por la que saques una blanca en la segunda extracción, va a ser 4 sobre 7. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y la probabilidad de que sea blanca en la primera extracción, Para que sea blanca la primera, eh, 5/8. muy bien. Bueno, después hay que hacer el cálculo. Claro, calcular. No sería tan lindo el 8, pero bueno, no importa. Me salen las propagandas de mierda, perdón. No, pero no salen en la pantalla eso. Perdón. Entonces, bueno, listo. Una vez que yo calculo estas tres cosas, a ver si me sale bien el gancho. Una vez que yo calculo estas tres cosas, que ahora voy a sacar el gancho porque no me gusta. Una vez que yo calculo estas tres cosas, estas tres probabilidades, y no creo que me falta una, ¿no? Ah, sí, me falta una Fue probabilidad la última. que no calculé. Ah, sí, faltaría esta que, bueno, ahora se las dejo como tarea, claro. Faltaría, perdón, menos mal que me di cuenta, una probabilidad que me salteé, está bien, me salteé una probabilidad, lo van a hacer ustedes, claro, pues son gente inteligente. De estas tres que calculé son el primer término,
el primer término, calculé el tercer término y el cuarto término. Me olvidé del segundo, bueno, es que me olvidé del segundo, lo salteé. No importa, bueno, ese segundo término, que es la probabilidad de que sea roja la tercera y roja la segunda y blanca la primera, lo van a hacer ustedes. Porque sé que son muy inteligentes y lo pueden hacer. Bueno, de la misma forma. Así que bueno. Ahora sí, una vez que uno calcula esas cuatro probabilidades, suma esas cuatro probabilidades, saca la probabilidad total de que sea roja en la tercera opción, en la tercera extracción, y listo, se terminó. Ahí generamos un problema. Estaba pensando un problema en el principio de dos cajas, donde saco una bolita y lo pongo en la segunda caja. Bueno, eso va a ser el próximo problema que vamos a ver en probabilidad y estadística 28. Me parece. Si no, vamos a seguir procesando a través de este mismo problema alguna otra pregunta. Pero es lo que me salió ahora, improvisando un problema. Bien, interesante. Y de este problema, bueno, no sé, podríamos preguntarnos alguna otra cosa, qué sé yo, por ejemplo, en probabilidad sintética 27 podríamos pensar, por ejemplo, yo tengo la probabilidad de que sea roja en la tercera extracción sabiendo que fue roja en la segunda y roja en la primera. Podría pensar al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja en la segunda y roja en la primera extracción sabiendo que fue roja en la tercera extracción? O sea, es como decir, primero saber el futuro y luego el pasado. Y eso tiene que ver con la segunda ley de Bayes que vimos en el video anterior, en 26. Y bueno, en 27 vamos a desarrollar esa pregunta sobre este mismo problema. Interesante. Bueno, bárbaro. 23 minutos muy agradables. Ahora podremos ir a comer pizza con los amigos. Espero que les haya gustado. Vamos a ir cortando. Nos vemos en probabilidades y estadística 28, porque hoy vimos 26 y 27. Nos vemos en probabilidades y estadística 28 y vamos a seguir procesando sobre este mismo problema algún par de preguntas más. Y después vamos a seguir dando ejemplos. Así que bueno, les deseo una feliz noche y que la pasen muy bien. Chau, chau. Disculpen, los saludé, pero ¿saben qué pasó? No guardé la imagen. Y esto de guardar la imagen es importante. A ver. Ahora sí, guardado en PNG, mostrar en carpeta. Gracias por todo. Disculpen la interrupción. Saludé, me fui y volví. Pero ahora sí me voy y los dejo comiendo pizza con los amigos y que la disfruten. Repasen todo, ¿eh? No dejen de repasar. Nos vemos en probabilidades y estadística 28. Chau, chau.